educadores que les doy de vez en cuando conferencias, les dije la otra vez, ustedes van a ser redundantes, prepárense para hacer otras cosas cuando llegue la inteligencia artificial, etc. Entonces, regresando al tema, bueno, no es chapaneco, no es el tabasqueño veracruzano, tampoco es campechano, no tiene nada, y eso que son vecinos, no es yucateco, no es oaxaqueño, no es quintarroense. Entonces, ¿qué es? Es tabasqueño. Entonces, hablando de Peter Sloterdijk, yo creo que a mi juicio, hay que, para Occidente, sí, yo no creo que exista una educación uniforme para el mundo. Bueno, está bien la inteligencia artificial, pero eso es otro tema. Yo hablo de la educación en general. Hay que enseñar civilización. Pero los valores propios a cada... Bueno, hay comunes, pero hay valores que tiene el chino que no necesariamente comparte el hindú ni el islámico. Hay que respetar el pluralismo civilizatorio. Y no querer imponer una idea al resto de la humanidad siendo minoría a nivel poblacional. Se me hace absurdo esto. Entonces, dando así unos parámetros, obviamente yo me dedico a dar clases en posgrado, sé de lo que hablo. Para empezar, el tipo de aulas que estamos dando clases es absurdo. Hoy se pueden dar teleconferencias, hay que usar toda la tecnología, pero en aras del beneficio del alumno, ¿no? Correcto. No necesita estar encerrado en un aula. Hay que buscar otro tipo de interacción, porque yo veo a mis alumnos como hijos, así los trato, y amigos. Y al final del día, yo soy, lo digo con humildad y rigor, creo que soy el mejor calificado de la UNAM. Siempre saco 9.5, es muchísimo. Cuando el alumno es feroz, degrada al profesor, le pega. Sí. Conmigo siempre hay un pretito en el arroz, como dicen. Claro, ¿no? claro. Que eso no falla, eso está divertido, ¿no? Ayer vi la conferencia, el evento en el cual se presentó el Plan de Lectura Nacional. Sí. Lo presentó la esposa de Andrés Manuel, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Y hay un programa para, porque claro, ahora tenemos el peligro de que los chicos ya no leen. Como ahora, en México no se lee. Como todo es internet. No, pero en general en México no se lee. Sin embargo, la lectura es fundamental, pues, sí, para desarrollar el intelecto. ¿Qué quiere que yo le diga? En México no se lee. Yo, mis alumnos de posgrado, sabe mi método que ha tenido mucho éxito, les doy documentales los fines de semana para que vean películas, pero documentales relacionados al tópico. Entonces diríamos que el libro, en la forma que lo conocimos, ya tiene México, que evolucionar. Sí. En México no va a funcionar eso. Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías digitales. Al mexicano le gusta el YouTube. Hay que darle libros por YouTube, enseñar por YouTube. Aplicaciones para tablets que facilitan la lectura. Ya es el papeleo del libro de texto gratuito y eso. No funciona. No funciona. No lee. No tenemos esa es la realidad y la tenemos que aceptar. Trabajar con la realidad. Pues. Por ejemplo, no puedo decir lo mismo en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania. Eso conozco, los he vivido. Y en los países del Medio Oriente, doctores, se lee mucho. Se lee mucho, ¿verdad? Los periódicos. Tienen también pues la cultura de leer el Islam, el Corán, ¿no? Bien. Entonces hay esa cultura de China se lee muchísimo. Los chinos al año leen no sé cuántos libros. Pero el chino, claro, no sé de chino, ¿no? El hindú es muy... ¿Se ha traducido su obra al chino? Todavía. Estoy en eso. Me llevo bien con los chinos, quizás lo haga. Pero quiero cerrar con lo de las civilizaciones que hay que enseñarle en Occidente. Porque obviamente la enseñanza en la India hay que respetarla. Por ejemplo, el hindú, que es la mayoría de la India, tan solo 85% de la población por lo menos, son politeístas. La mentalidad de un politeísta es diferente a de un monoteísta. Hay que tener mucho cuidado en esto. Yo, por ejemplo, yo aplico muchas veces la cuestión psiquiátrica a la geopolítica. Entonces, aquel día me estaban haciendo una pregunta sobre la India. ¿Cómo va a operar con Estados Unidos en alianza con Japón y Australia o con China y Rusia, que está de moda el famoso RIC, se conoce, Rusia, India, China? Y yo me voy a la esencia de la civilización hindú. Claro, son politeístas, entonces van a amar a varios dioses. No es lo mismo que un monoteísta. Parece que no, pero en la concepción, en la secuencia del pensamiento de los pueblos, nace mucho su cosmogonía. Podríamos decir, doctor, que el hecho de que usted en su formación inicial haya sido la medicina y especialmente el campo de la neurociencia y la endocrinología le ha facilitado el hecho de poder luego establecer relaciones a nivel geopolítico, ¿verdad? Mientras más tenga uno conocimiento de la actividad humana, mejor va a extrapolar las cosas, inducirlas, deducirlas, ambas. Muy interesante. Ahora, regresando, en Occidente siempre ha sido lo mejor la enseñanza de los clásicos. Leer a los presocráticos, a los grandes, ya sabemos quiénes. Bueno, hasta Aristófanes, que se burlaba de los grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Y luego, pues todas las escuelas de pensamiento que ha dado San Agustín. Hay que leerlos. Grandísimo. Santo Tomás de Aquino, hay que leerlos. Los grandes de Dante, hay que estudiar de memoria a Dante. A Shakespeare es la tragedia cotidiana del mundo occidental, etcétera. Por ejemplo, esto que estamos de Ailán, el Sirio, y Oscar y Valeria, es una tragedia shakespeariana. Total. Va a tocar las fibras. Si con eso no se conmueve Occidente, ya no se conmovió con nada. Sí. Y además con el tercer mundo, vea qué mezcla tan... entonces, yo recurriría a eso, a los grandes clásicos. Gran defecto, por ejemplo, de Estados Unidos. No tiene filósofos. Eso justamente. No tiene.
Y ya de repente sale un agente de bolsa, eso lo estamos padeciendo mucho en México, sale un agentillo ahí de bolsa, además es bueno, de quinta, que opera ahí para los grandes, y nos viene a dar lecciones de moral a los mexicanos. ¿Qué pasó, no? Sí, sí. Tú juegas a la bolsa, te gusta, sigue apostando. El apostador ya he hablado de él, Dostoyevsky hasta el cansancio. Claro. Leer a los rusos, a Pushkin, a Tolstoy, a Dostoyevsky. Esa es la riqueza de Occidente. ¿Dónde estamos dejando? Y nos hemos olvidado ellos para estar leyendo ¿qué? No estamos leyendo, no tenemos clásicos, el mundo tecnológico Necesita sus filósofos. Qué Hoy tenemos que interesante. regresar a la filosofía. Qué interesante. Eso falta en el mundo occidental. Ahora en China no, porque por ejemplo, le voy a contar una anécdota en China. Cuando me invitaron a una conferencia en Shanghai, pues yo suelo hablar mucho con las edecanes, en general, ¿no? Aprende uno mucho de la gente. Y nos sentaron allá a convivir con edecanes, todas estudiaban en la Universidad de Shanghai, pública, y le pregunté, ¿qué están estudiando ustedes? Todas estudiaban marxismo. Qué interesante, ¿no? Sí, pero es un marxismo chino, Claro. con Mao, con maoísmo. No es con leninismo, es más marxismo con maoísmo. Entonces, cada país tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, si yo dijera Perú, México, son dos culturas extraordinarias, con civilizaciones propias. Milenarias, en las que, y Andrés es muy perceptivo a eso. La ruta maya es la quintesencia del renacimiento civilizatorio de México. ¿Y quiénes están en contra? Bueno, unos que quieren sacar dinero, entran a teorías de costo-beneficio. No han entendido nada pues, de lo que está pasando. No saben que son 5,000 años de civilización. Historia, pues. Con un modelo ya de Sodoma y Gomorra, que además se quemó. Tienen que conocer también en qué acaban todos esos modelos, ¿no? Entonces, ahí México enseñaría. Por ejemplo, Perú, su civilización inca. Yo he tenido la fortuna de ir al Machu Picchu, de ver ahí. Y no es gratuito que las dos mejores gastronomías de Latinoamérica Sí, las tengan Perú y la mexicana. Bueno, México del centro para abajo, porque el norte, por más desgracia, está muy... norteamericanizado, pues. Y además, como han vivido en el desierto, cerca de los desiertos, tienen otro tipo de comida. El sur mexicano es Mucho más- exuberante. así es, como sus selvas, pues. Tabasco es un estado exuberante. Andrés es exuberante. Curiosamente, es un personaje exuberante. Por eso jala, tiene un carisma descomunal. Obviamente no le gusta a los depredadores Así es. de la nación. Bueno, pero eso habla bien de él, lo glorifica. Así es. Ahora, dime quién te odia y te diré quién eres. Es extraordinario. Y el jale que está teniendo, porque antiguamente, hasta la era antes de AMLO, el interés que despertaba México, pues eran todos temas que no merecían la pena ni siquiera mencionarse, ¿no? Pero ahora hay un renacimiento, doctor, en toda Latinoamérica, porque yo tengo contacto con youtubers de otros países, y están empezando a entusiasmarse de tal manera con lo que ocurre en México, que esto no se veía, pero yo no lo he visto nunca. A tal punto de que yo tengo muchísimas esperanzas de que, así como en Salvador, este joven Nayib Bukele, en cierta medida está siguiendo el ejemplo de AMLO, a su manera, obviamente, ¿no? Con sus Es propias... un pejista. Sí, no, y es milenio, Más con además. $100 millones se volvió más pejista. Y es Es paisano mío. Paisano, además, de origen libanés. Entonces, yo creo, el profesor, doctor Alfredo, que en el futuro van a ser más líderes de esta escuela, porque yo creo humildemente que Andrés Manuel está creando escuela. Bueno, es sin duda un hito, pero también es un reto. Hoy yo voy a ser muy realista, siendo cofundador de Morena, cuando habíamos 45 ese día, nadie fue. Él está en una fase de transición, porque él su discurso es optimista. En general. Pero tiene que él es serlo, político. pues, doctor, tiene que Él es serlo. político. Él, por ejemplo, dice Morena, el partido La Esperanza de México. Es cierto, él trae un discurso esperanzador, no trae un discurso nihilista. Así es. Entonces, yo no soy nihilista, soy realista, es otra cosa. Hoy, por ejemplo, comí con una familia mexicana de mucho poder en México, de mucho poder, pero transeccional. Estamos hablando fácil desde Echeverría, Caramba. con mucho poder. No, desde López Mateos. Caray. Y no sé por qué al político mexicano le encanta venir aquí a Barcelona. Me dicen que el consulado es una maravilla de casa. ¿Usted la conoce? No, doctor. Pues ahí le tomo una foto y nos las mandan. ¿Cómo no? ¿Usted Parece ser que tampoco? jala. No, yo no visito No tiene- embajadas. Creo que no la voy a visitar ni cuando sea embajador. Con eso le digo todo. Bueno, entonces no me gusta manejarme solo, sí. Paraguas oficial. No es mi estilo. Soy más aventurero en ese sentido. Pues comiendo con ellos. Pues obviamente no quieren a Andrés Manuel, pero somos amigos de familias, Claro. ya de generaciones. Es decir, presidentes van, presidentes vienen. Pero Nosotros somos amigos. estos lazos no se romperán No se nunca, rompen, porque la obviamente. amistad pesa mucho. Así es. México es un país de amigos. Para mí lo más importante es la amistad. Así es. Entonces, y puede ser de cualquier partido político. Así es. Me tienen sin cuidado. Y dialogamos. Entonces, sentí mucha animadversión por Andrés Manuel. Le dijo, yo quiero que me platiques de Barcelona, no me estés cuestionando sobre México. Entonces, nadie, mira, te voy a dar el resumen muy fácil de México, para que lo entiendas. Le dije. Obviamente ellos respetan mi opinión, si no, no me preguntaría. Dije, mira, sigue la cotización del peso y el dólar.
Eso está fuertísimo. Bueno, hay como una aceptación real, ¿no? Que hay unos empresarios tipo Coparmex, desgraciadamente quien maneja Coparmex es un grupo empresarial, son golpistas neofascistas. Entonces, no saben qué es la democracia, no saben manejar el concepto de contrapesos, ni saben qué es un contrapeso. Contrapeso es de los poderes. Si tú pierdes la elección, hasta la próxima nos vemos. No puede haber contrapesos con un partido que perdió, sino cuál es el leitmotiv, cuál es la razón de hacer elecciones. Lógico. Pues. Si el que pierde le va a imponer su agenda al que gana. No tiene un sentido. Y por eso no saben manejarlo. El famoso contrapeso, que lo han puesto de moda los golpistas que perdieron el 1 de julio, lo han puesto de moda sin saber su significado de check and balances que viene de Estados Unidos. Sí, porque en realidad no quieren un contrapeso, lo que quieren ser ellos, el peso. Claro, así es. Sí, quieren ellos No, imponer y nos ven a nosotros como un peso. Imagínense. Y quieren decir quién entra al gabinete, quién no puede sale. ser. Entonces, yo creo que en México nos faltan los empresarios. Hoy se los di porque ellos son muy adinerados. Falta que la 4T cale en los empresarios, ¿no? Bueno, ya empieza, ¿eh? Sí, Hay algún ¿verdad? sector, sobre todo los más ricos, sí. Ellos cuidan su dinero. Los tontos, los que andan en $10 millones, Que se creen ricos, que se pero- creen ricos, no se dan cuenta que son insectos en este mundo claro. de multimillonarios. Porque hasta en eso hay niveles, ¿no? Así es. Por ejemplo, Gustavo de Hoyos, que es el director de Coparmex, incluso creo que va a ser candidato del PAN. El partido que le ha ido re mal. Ahorita 2 elecciones subieron. Están en nada, ¿no? Los aplastamos, literalmente aplastados. En Puebla, doctor, Igual se ganó, Morena ganó, en Baja California, etc. pero con menos votos que el anterior. ¿Qué pasó ahí? Quizás estaba la gente no salió a votar porque sabía que iba a ganar Morena. Fue eso realmente. Estaba muy cantada la victoria. Entonces, regresando a este tema, en México necesitamos empresarios, sobre todo a nivel de los millennials, los startups. Se requiere. Muy bien, doctor. Quisiera en esta oportunidad, para cerrar este tema de los empresarios, hacer la entrega de un libro que ha tenido la amabilidad de dedicar el propio autor, que es Joan Melé. Joan Melé Muy bien. le ha dedicado gracias. este libro, doctor, porque... Qué amable. Él Dinero y conciencia, ay Dios mío, hay que regalárselo a los de la Coparmex en México. Lástima porque hay gente muy valiosa en Coparmex, pero su actual presidente es de lo peor. Es un personaje rapaz, contumaz, mendaz, de lo peor. Y quiere imponer su agenda al gobierno. Entonces yo a veces pregunto, bueno, hay un gobierno paralelo de este tipo de empresarios, ¿no entienden? Pues compite en una elección y vemos cómo te va, ¿no? Sí, Y entonces, definitivamente. entonces este tipo de empresarios le hacen daño al país, porque además son coyotes. Digo, tenemos una palabra muy despectiva para el coyote. No emprende gana de comisiones o son prestanombres de algún político. Es lo más bajo que puede haber. Es una escuela que se cultivó en México, pero que afortunadamente va a empezar a pasar, doctor, estoy seguro. Sí, y con hoy hombres... los startups, los Ya. que les llaman los millennials, Ya no vienen con esa hay que, idea. no, hoy por fortuna, hoy precisamente hablaba con estos mexicanos que viven aquí en Barcelona y les comentaba precisamente que hay que impulsar a los millennials a tener ese tipo de humanidad en los negocios, sí, conciencia. pero ser emprendedores. Así es. Empresarios que quieren emprender, Emprender, asumir riesgos. no robar. Así es. En México se han dedicado a saquear al país. Ha habido una tergiversación incluso del vocabulario. Sí. Joan Melé fue subdirector del trío Dos Bank aquí en Pues se ve España, muy doctor. bien, muy bien. Y ahora está viajando a Latinoamérica para impulsar el nacimiento de bancos éticos en Latinoamérica. Va a estar difícil, ¿eh? Sí, Porque es un reto muy eso grande. suena a oxímoron, ya ve la palabra oxímoron, contradictorio, como banco y ético, ¿no? Pero ese es hay el que reto. darles a leer El Mercader de Venecia, clásico de Shakespeare. Bueno, doctor, Bueno, los templarios, los que crearon la banca moderna, hicieron una utilización muy sabia y muy acertada del dinero, ¿no? hay que controlar a los empresarios y a los banqueros. No se pueden mover solos. ¿Y quién lo controla? La conciencia ciudadana. ¿Cuál es la conciencia ciudadana? A lo que más ha llegado, porque no ha dado para más, pues es el voto democrático, no hay otro. Entonces hay que, precisamente uno de los, incluso lo reconoce el capitalismo estadounidense, los trusts. Hay leyes antitrust, Pero el sistema antimonopolio. neoliberal se las cargó todas. El sistema neoliberal, yo tengo un estudio que hice, precisamente el sistema neoliberal global o la globalización neoliberal financierista, por su propia esencia, tiende al monopolio. Si no, se comen. Es muy darwiniano. Se come a los pequeños. Y a veces la innovación está en los pequeños, más que en los grandes. así es, Entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, por ejemplo, tenemos algunas de las tecnológicas que quieren hacer su propio dinero. Es un juego muy riesgoso, ¿eh? Es decir, o participa o no el ciudadano en la toma de decisiones. ¿Cuál es la manera de la participación ciudadana? Pues es en el voto, no tenemos otra manera. Hoy están las redes sociales, que pesan, pero también ya las están controlando. Twitter, por ejemplo, en México, yo soy víctima de ello, trae una agenda neoliberal, Y fascista. fascista, golpista, Es un español. neopinochetista, El PP, se llama totalmente Pepe López. Neofranquista total. Total, neofranquista, pero además ligado al Partido Popular. Pero en México hay mucha gente que estuvo en el poder que están ligados al Partido Popular. Por el principal se llama Calderón, expresidente de México. Y tiene a su intelectual, entre comillas, porque no es intelectual, resultó que es un vulgar plagiario, Sí, narcolavador, ese es impresionante. Enrique Krause Kleinborg, Lástima. muy ligado al Partido Popular, a José María Aznar sobre todo. Son datos duros. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, mi discurso no les convino, porque yo reté a Calderón a un debate.
para demostrarle que había usado el dinero público de los seguros médicos de México públicos, el IMSS, con el que había rescatado a una empresa privada, Cemex, en la que participó presuntamente lubricando este negocio, porque es un gran negociante, Enrique Krause. Y el dinero salió del dinero ciudadano, estaba quebrado esta empresa Cemex, que era la tercera más importante cementera del mundo. Pero viene de lo principal, que eso es fundamental. No tienen discurso, son muy corruptos y desgraciadamente muy ligados a la agenda de José María Aznar, más que nadie, del Partido Popular. Estaba ahí pues Bush, Blair y Aznar. Bueno, sobre todo para la guerra del Golfo, sobre todo con Fox. Volviendo a ese tema de la guerra del Golfo, doctor, ¿le apetece que toquemos ese tema? Irán, con el hundimiento de esos dos buques, bueno, el ataque que sufrieron estos dos petroleros está poniendo en peligro, porque por ahí pasa el 30% del petróleo mundial en el estrecho de Hormuz. Realmente los datos que se tienen ahora, datos de la gente que sabe, no los datos propagandísticos, no se sabe qué ocurrió. Muchos opinan que fue un ataque de falsa bandera para exprimir a Irán. La misma CIA detrás. El Mossad. O el Mossad. Uno de los dos, o los dos. O los dos. Trabajan siempre juntos. El Departamento de Estado lo maneja un exdirector de la CIA, Mike Pompeo. John Bolton siempre ha querido la guerra contra Irán. Lo que es que Irán no es fácil, ¿eh? No, claro, no es el Irak de aquella época, ¿eh? No es un país bananero. No. Aunque está rodeado por las tropas de Estados Unidos. Nada más vea alguien que se pierda un tiempo. Siquiera le mando una foto donde para que la ponga en el video. Sería bueno. Sí, doctor, claro que sí. Es una foto cómo está rodeada Irán por los bases militares de Estados Unidos. Y ahora portaaviones incluso. Hablando en portaaviones, etc. Entonces en el Golfo Pérsico, en Irak, todavía hay soldados estadounidenses en Irak, en Afganistán. Entonces, y dicen abajo, no en forma sarcástica, Irán rodeando a Estados Unidos. Es decir, bueno, aquí lo que pasa es que Irán no es una agenda sencilla. Forma parte del nuevo equilibrio de fuerzas de Estados Unidos con Rusia y con China. Porque al final del día Irán es uno de los eslabones más importantes de la nueva ruta de la seda, que es el proyecto chino. Entonces, destruir Irán es pegarle a China. No, China no lo va a permitir. Y Irán es frontera en el mar Caspio de Rusia. Entonces ahí no es tan sencillo golpear. Yo creo que si comete el error Trump de golpear a Irán, incitado, y lo digo con responsabilidad, pues lo ha publicado incluso Haaretz, es un periódico liberal, muy entre comillas, de Israel, Netanyahu empinó a Trump para romper el acuerdo. Yo creo que era valioso ese acuerdo que había creado Obama. Entonces, mucho usa Trump que todo lo que hizo Obama está mal, ergo hay que destruirlo. Y con ese argumento muy pueril rompió un acuerdo que hay otros en juego que firmaron. Así es. Pero ahí a Europa le está faltando carácter. Es decir, lo que hablamos del carácter, se ha vuelto muy hedonista, nuestros amigos europeos. Entonces necesitan tener carácter. Y ahora tenemos a la señora Merkel que hasta su salud parece que está requebrajada. Entonces, aquí en este sentido, los otros firmantes del que se llama el acuerdo del proyecto nuclear, que pusieron P por los 5 miembros permanentes, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Entonces, el único que rompe en forma unilateral es Trump. Entonces, él es el que pone en riesgo algo que ya había aceptado Irán y le quieren ganar lo que ya es una guerra, que es a través de sanciones. Tienen asfixiado a Irán, literalmente. Muy bien, doctor. Entonces, concluyendo lo de Irán. Sí, por favor. Trump se juega su reelección con el asunto de Irán. Ahorita no le conviene una guerra. Aunque ahorita dice que no va a tener tropas, no tiene el apoyo del Congreso, no tiene secretario de Defensa. El que tiene es un sustituto, no ha sido aprobado por el Congreso. No es tan sencillo. Es que le tiene miedo, pues, doctor, porque el secretario de Defensa puede hacer una estrategia y luego Trump lo ignora completamente y se lo... Bueno, ya le renunció Jack Mattis. Entonces así nadie se arriesga, pues. Pero Trump sabe su juego, tampoco hay que... Bueno. Y yo, obviamente, pues, siendo mexicano no puedo ser trumpiano, es una aberración. Es como la banca y la ética, ¿no? Pero ojalá que nuestro amigo Meló lo haga posible. La banca Triodos Bank no tiene nada que ver con la otra. Esa es la luz de esperanza. Qué bueno. Sí, doctor. Entonces, sí hay que humanizar a los banqueros. Definitivamente a los empresarios. A los empresarios. Son antihumanos. Sí, son misántropos. Es una palabra real para ellos. Misántropos. Quiere decir que odian al género humano. Nada más se quieren a sí mismos. Son onanistas. Sí. Ya sabe lo que eso significa. Totalmente. Bueno, entonces regresando al tema de Irán. Ahí corre el tiempo. Si Trump ve... No es octubre, el siguiente octubre. Pero es mi muy humilde opinión. Yo ahorita, por ejemplo, estuve en Beirut y estuve también en Jordania. Palpé los pulsos, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Cómo va la región, qué se siente. En Beirut no había sentimiento de crisis, esto que ahí opera Hezbollah. En Jordania estaban más preocupados por el famoso plan de paz, que ni es de prosperidad de paz, que ni es de prosperidad ni es de paz, del yerno de Trump, Jared Kushner, que es el que le ha hecho mucho daño a México. Que es el que quiere comprar Televisa, ¿no? No sé, no se sabe bien. Ya. Es que Televisa está tan quebrada que no sé si alguien la quiera todavía. No no para ganar dinero, sino para manipular, ¿no? Pues quizás para usar el público hispano, que así le llaman, o latino, pero de Estados Unidos. Claro. Porque en México no votamos. Entonces, y octubre del año
20, siempre es lo que se llama un mes antes de la elección, el October Surprise. En la sorpresa de octubre. Ahí puede usar, si Trump ve que no le va bien, pero yo creo, ya le propusieron, ¿no?, que en lugar de irse contra Irán, mala noticia para Latinoamérica, que se vaya contra Venezuela. ¿Otra vez? No, ya intentaron el golpe de Estado, les falló, pero ya irse a una invasión. En serio ya, ¿no? Ahí tampoco sé qué tan barata le salga la invasión, pero en un mes se puede aguantar Trump para ganar. Además ahí alebrestaría a los cubanos de Florida. Hay que ver una cosa. Obviamente los que vivimos cerca de Estados Unidos, conocemos bien Estados Unidos. Trump arrancó su campaña en Florida. Sí. Otra. Y los debates del Partido Demócrata, hay más y de 10, refiriéndose a George Washington. Sí, se están dando en Florida. Es decir, todos huelen que Florida puede decidir la elección por el número de votos electorales. En Estados Unidos no gana el que más. Y hay muchísimo latino. Mucho latino. Y ahí se puede jugar la elección, ¿eh? Parece que no. Once again, como diría. Pero ahí viene algo importante. Por eso temo yo por Venezuela, más que por Irán. Incluso Lindsey Graham, que es un senador muy influyente, muy cercano a Trump, dice, hay que darles una lección a Rusia y China para que vean que somos fuertes. Reagan lo que hizo fue invadió Granada, la islita de Granada. Entonces los demás se paralizaron. Sí, pero Granada no es nada, ¿no? Venezuela es más costosa. Hay que invadir Venezuela en lugar de Irán. Lo que hicieron en Panamá, ¿no? Sacar a Noriega, ponieron... No, pero aquí dicen, sí, aquí es una invasión de hecho. Entonces, hay que irse con cuidado. Hay una guerra del tiempo, yo diría, contra el tiempo. A Irán le conviene acelerar la situación, sobre todo cuando ellos están jugando la carta europea y la carta china y rusa. China muy tranquila en el asiento trasero de Rusia. Rusia calmando la situación. Sería una gran aventura.